This call is now being recorded. Hola a todos, buenas tardes, noches. Bueno, comenzamos con el módulo de soporte vital. Este módulo vamos a empezar con lo que es soporte vital básico, que es únicamente hablar del RCP básico, por ahí una maniobra que medianamente conocemos, pero que al no llevar la práctica de manera consecutiva, por ahí son técnicas y pasos que nos podemos llegar a olvidar. Así que bueno, la idea es un repaso de lo que sería la RCP básica, y luego en la segunda clase vamos a ver lo que es RCP avanzada, ¿sí? Tanto la RCP básica o avanzada se debe dar en contextos seguros, en lugares donde el reanimador no se convierta en víctima, lugares donde uno pueda trabajar cómodamente y, como ustedes saben, la RCP básica tenemos un algoritmo básico que ya lo vamos a ver, pero el principal actor son las manos, ¿sí? Es la utilización de las manos. Se le suma la utilización del DEA, o lo que es la desfibrilación precoz, o la desfibrilación externa automática, si está disponible, ¿sí? Les queremos comentar que acá en Argentina, hace poco, en el mes de julio, se reglamentó una ley que era del 2015. Reglamentar una ley quiere decir que se tiene que poner en vigencia que estaba del 2015, en donde debían, espacios públicos, espacios multitudinarios, debían tener en su poder, digamos, un desfibrilador, ¿sí? Debía ser una zona cardioprotegida. Esto quiere decir que en los aeropuertos, conciertos, supermercados, casinos, clubes, todo lugar donde se concentre mucha gente, es obligatorio tener un DEA. Bueno, desde el 2015 hasta junio del año pasado, esta ley no estaba reglamentada, por lo cual, digamos, era a voluntariedad. Junio del 2015, de junio del 2022, se reglamenta esta ley, y a partir de ahora muchos lugares ya, gracias a Dios, y un poco a conciencia, están teniendo lugares cardioprotegidos. Entonces la utilización del DEA la reglamentación de esa ley nos ayuda a nosotros como promotores de salud, ¿no? Después se le va a compartir también a la ley, y quiero saber cómo están allí en Paraguay con la utilización de los DEA, ¿sí? ¿Cómo es la situación? Vamos a empezar con la presentación. Bueno, como ya dijimos, empezamos este módulo número 1, que es soporte vital. Yo soy el licenciado especialista Bejarano Darío. Voy a ser uno de los docentes que va a estar a cargo de este módulo. Va a estar también acompañándome, junto a este y a los demás módulos, el licenciado Matías Ledesma, Barbala C. y la licenciada Bejarano Ana María. Bueno, comenzamos. Algunos conceptos a tener claro, ¿no? Paro respiratorio, paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio y muerte súbita. Paro respiratorio es toda aquella entidad donde el paciente sufre un paro respiratorio y no circulatorio, ¿sí? Por lo general, uno antecede al otro. Si un paciente está en paro respiratorio, pero su corazón sigue funcionando, probablemente un par de minutos, no más de 2 minutos, ese corazón va a empezar a dejar de funcionar, ¿no? Hasta que llegue el paro cardíaco. Y ahí se va a convertir en paro cardiorrespiratorio. En cambio, el paro cardíaco es una situación en donde hay un paro súbito de la actividad eléctrica, de la actividad mecánica del corazón, perdón, no así de su actividad eléctrica, como ya vamos a ver, y que puede llevar a la muerte súbita. La muerte súbita es aquella persona que súbitamente presenta un paro cardíaco y, bueno, pese a la maniobra de reanimación, no se tiene éxitos, ¿no? Debemos definir etapas también cuando nosotros hablamos de soporte vital. Debemos definir la etapa de la reanimación cardiopulmonar básica,
la reanimación cardiopulmonar avanzada y los cuidados por reanimación. Estas tres etapas las vamos a definir bien en estas tres presentaciones que vamos a hacer, ¿sí? La reanimación cardiopulmonar básica llega hasta cierto punto. Cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar básica, podemos imaginarnos escenarios como son la calle, la casa, algún lugar donde no tengamos dispositivos que nos ayuden a nosotros a avanzar en los cuidados, ¿sí? Ahora, no podemos dar reanimación cardiopulmonar básica en un centro hospitalario, por ejemplo, en un centro de salud. Debemos tener preparación y debemos tener todos los dispositivos para brindar una reanimación cardiopulmonar avanzada. Y bueno, en cambio, los cuidados por reanimación, ya estamos hablando de un lugar especializado como sería una terapia intensiva o un centro de neurología avanzado, ¿no? Para los cuidados de estos pacientes. En cambio, la reanimación cardiopulmonar básica, la casa, reanimación cardiopulmonar avanzada en centros hospitalarios, ambulancias, por ejemplo, también, y los cuidados por reanimación sí se seleccionan lugares como pueden ser, como debe ser, digamos, una terapia intensiva o cuidados neurocríticos de los pacientes neurocríticos. La etiología dice que el 80% de paro cardiorrespiratorio es de origen cardíaco, presenta aterosclerosis, presentan aterosclerosis coronaria. Y de 40 al 86% de los sobrevivientes presentan estenosis coronaria superior al 75%. O sea que el paro cardíaco en el adulto es el 80% de origen cardíaco. Concentrémonos en el corazón, ¿sí? Hay que concentrarse en el corazón, no hay que concentrarse en los pulmones. Hay que concentrarse en la actividad eléctrica. ¿Por qué? Porque, fíjense, en el 75% de los sobrevivientes, el 86% de los sobrevivientes presenta estenosis por encima del 70% de sus coronarias. Entonces, estos pacientes van a tener alteración en la actividad eléctrica, esa alteración o anomalía eléctrica va a hacer que la actividad mecánica del corazón se vea afectada, por lo tanto los pacientes entran en paro cardiorrespiratorio. Es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque los pacientes que sobreviven a un paro cardiorrespiratorio tienen que ser derivados o ser atendidos en un centro que tenga estudios para hacer hemodinamia, ¿no? Intervencionismo, cateterismo, perdón, para hacer un cateterismo cardíaco. Un paciente que no tengamos la posibilidad de que acceda a un centro de hemodinamia, ese paciente debemos tener en cuenta que debe ser derivado inmediatamente, luego estabilizado, a un centro especializado que contenga este tipo de cuidados, ¿no? ¿Por qué? Porque el 80% de los paros cardíacos, no lo digo yo, lo dice la bibliografía, presentan aterosclerosis coronaria. Y de esto, un gran porcentaje presenta una estenosis en alguna de sus coronarias, que tiene que ser desocluida, ¿no? Ritmos ventriculares. Recuerden que los paros siempre se presentan con fibrilaciones, ¿sí? Con ritmos ventriculares que pueden ser fibrilación o taquicardia. El corazón no es que viene latiendo normalmente y de repente queda con una piedra, sino que al contrario, el corazón viene latiendo normalmente y al rato comienza a ser un paciente en paro, comienza a trabajar de manera irregular, ¿sí? Porque hay una alteración en la parte eléctrica del corazón. Y estos ritmos son dos nada más, no son muchos los que debemos reconocer que son dos, ¿no? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Pero la fibrilación ventricular está presente en el 60-70% de las muertes súbitas en el adulto cuando se logra la monitorización electrocardiográfica. No podemos decir si un paciente tiene un paro cardíaco, si es fibrilación o taquicardia ventricular, si no lo monitorizamos. Por eso es importante conocer el cardiofibrilador que tengamos a mano. ¿Por qué? Porque sabemos que lo podemos monitorear inmediatamente con las paletas del cardiofibrilador sin la necesidad de conectar los cables, ¿no? Ahora, si no tenemos nada, olvídense de identificar este ritmo ventricular. Si es de origen respiratorio, cada año se informan cerca de 30.000 muertes por obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. O sea, la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño o base
es causante de la otra etiología de los paros cardiorrespiratorios, pero de origen respiratorio. Las neurológicas, como puede ser el ACV, y los traumatismos toracoabdominales, craneales y de las extremidades son otros de las etiologías de los paros cardiorrespiratorios. Bien, esta pirámide lo que quiere ejemplificar es dónde nos vamos a posicionar nosotros con respecto en el papel de rescatador, ¿sí? Y dónde se va a encontrar la mayoría de las víctimas, y dónde se encuentran la mayoría de los rescatadores. Entonces, perdón. ¿Qué quiere decir esta pirámide? Que la mayoría de las víctimas y de los rescatadores van a estar en la base de la pirámide, ¿sí? Aquí vamos a encontrar víctimas, porque no, o sea, la gran mayoría de los pacientes también tiene el paro cardíaco, no tienen la suerte de hacer un paro cardíaco en la vereda del hospital, sino que hace el paro cardíaco en la casa, en la calle, en lugares donde no hay un personal entrenado. Entonces lo sacás donde hay personal sin entrenamiento. Y si hay personal entrenado, lo único que podemos brindar es RCP solo con las manos. ¿Por qué? Porque no andamos con un DEA, yo creo, en el baúl. Entonces, vamos a realizar compresiones torácicas solo con las manos, ¿sí? Porque la gran mayoría de las víctimas están acá. En cambio, ya cuando hay entrenamiento en RCP y reanimación, ya empezamos a ver que empiezan a tener mayores cuidados sobre esa víctima. Por ejemplo, las respiraciones de rescate, que ya vamos a ver que no son necesarias, pero bueno, ya tenemos un ritmo que le podemos aumentar, que vemos si tenemos una bolsa de reanimación, que vemos si tenemos algún dispositivo auxiliar para manejar la vía aérea, ya podemos empezar a trabajar de a dos reanimadores o a uno solo, pero con una relación, ¿sí? Con un trabajo coordinado. Acá es todo gritos, corridas, llantos, donde realmente las víctimas, un gran porcentaje de las víctimas no recibe el cuidado necesario, ¿no? Y pirámide, donde estamos nosotros, ¿sí? Y donde hay muy poca gente que llegan a esta situación, tenemos personal altamente entrenado, un trabajo en equipo y RCP con muchos rescatadores. ¿Qué es lo que debemos lograr, gente? Y uno como educador y como profesional de la salud y como esto de replicar lo que sabemos, debemos salir de nuestra zona de confort, ¿sí? De nuestro trabajo en equipo, de nuestra terapia intensiva, de nuestro servicio de emergencia, y bajar a la comunidad, porque la comunidad todavía tenemos un gran hueco de conocimiento frente a las maniobras básicas de RCP. ¿Qué es lo que debemos hacer si encontramos una persona tirada en la calle, en la casa o tirada en la puerta del hospital? Y señores, les digo que aseguramos la escena. Como ya dije, al comienzo no nos convertamos en víctimas, sino debemos trabajar en un lugar seguro, ¿sí? Trabajar en un lugar seguro implica responsabilizar a otras personas para que logren esta escena segura, o directamente modificar el lugar de la escena, ¿no? Correr las víctimas. Y uno dice, sí, bueno, se pegó un paro en la moto y está en paro cardiorrespiratorio, no lo podemos mover por el trauma de cráneo. Acá en Argentina hace poco pasó un juicio muy importante, que fue el crimen de un chico de 18 años, que lo atacó un grupo de una patota, entre muchos, y le pegaron patadas y demás. Y bueno, el chico hizo un paro en la calle y vino gente que no es profesional de la salud y le empezó a practicar maniobras de reanimación. En el juicio, lo que dijeron los abogados defensores de los asesinos es que las maniobras de reanimación pudieron haber desencadenado la muerte. Entonces eso cobró mucha notoriedad aquí en Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros, como profesionales de salud, todos los días estamos arengando para que la gente haga y se comprometa con un paciente, con una persona que está en paro cardiorrespiratorio y mínimamente haga maniobra de compresión torácica, y esto realmente que hayan puesto a los rescatadores como que pudieron llegar a complicar el cuadro y pudo haber sido la causa de muerte, la verdad que tuvo mucho repudio nacional. Y les quiero decir a ustedes, colegas paraguayos, que independientemente de la causa
de paro cardiorrespiratorio, si hay que mover a la persona para asegurar la cena, se mueve. ¿Por qué? Porque, primero y principal, no nos podemos convertir en víctima, debemos trabajar en un lugar seguro. Segundo, no lo podemos volver a matar. Una persona en paro cardiorrespiratorio es una persona muerta, no se lo puede volver a matar. Y tercero, debemos considerar, ¿no?, la comodidad nuestra para lograr una buena reanimación. Así que asegurar la cena ante todo, antes de empezar maniobras, antes de hacer llamados y demás, debemos trabajar en un lugar seguro. Ya en el 2015, que fue un gran cambio para las guías, 2010 fue un grandísimo cambio, 2015 agregó las cadenas de supervivencia, que son las cadenas de supervivencia intrahospitalarias y extrahospitalarias, ya que diferencia el lugar de escena donde se puede producir el paro cardiorrespiratorio. En las intrahospitalarias, por ejemplo, lo que vemos acá es que reconocimiento y prevención temprana. Y en la intrahospitalaria lo que aconsejan las guías es que tengamos un equipo de detección precoz de los pacientes que pueden llegar a presentar un respiratorio. ¿Por qué? Muchas veces los pacientes internados no se descompensan de golpe y no hacen un paro cardiorrespiratorio de golpe, sino que van dando señales, van dando signos y síntomas en que se va aumentando su descompensación. ¿Qué pasa? Cuando son evidentes los signos y síntomas, es cuando nosotros decimos, che, este paciente está mal. ¿Qué pasó? No logramos definir o no pudimos analizar los datos que nos estaba dando la persona, una persona taquipneica, una persona taquicárdica, una persona que dice que le duele la espalda, ¿sí? No empezamos a definir esos síntomas y después nos damos cuenta que la persona está mal, cuando ya presenta síntomas claros, y que anteceden a lo que es el paro cardiorrespiratorio. Entonces, es de muy buena práctica, esto nosotros no lo implementamos, pero hay lugares muy grandes que sí, de entrenar profesionales para que conformen un grupo de reconocimiento y prevención temprana, ¿sí? Hacen recorridas por los hospitales, identificando signos y síntomas claros o de descompensación, como por ejemplo que el paciente deje de orinar, que esté hipotenso, que haya tenido fiebre y demás, para allá hacer un triage de los pacientes y estratificarlo como pacientes de riesgo, ¿sí? Entonces, reconocimiento y prevención temprana es uno de los primeros eslabones. El segundo eslabón es activación de la respuesta a emergencias, llamado, como todos, ¿sí? Un paciente que entra en paro cardiorrespiratorio siempre tiene que haber un llamado. Si estamos institucionalizados, tiene que haber un código, ¿sí? No podemos dar a los gritos a un paciente en paro en la habitación 329, ¿sí? No podemos dar a los gritos, sino código rojo, código azul, código 1, código 7, el nombre que ustedes quieran, pero tiene que ser conocido por todos. Esto es tanto para las situaciones de hospitales como para ambulancias, guardias, emergencias y demás. El tercer eslabón es el RCP de alta calidad, de altísima calidad, ¿sí? El cuarto eslabón es la desfibrilación precoz. El desfibrilador tiene que venir cuando se activa el código de emergencia, el desfibrilador tiene que ir junto con uno de los primeros que responden al lugar. Los cuidados posparo, los cuidados especializados posparo, y el último eslabón es la recuperación, ya que desde la detección precoz hasta la rehabilitación se debe acompañar al paciente mediante esta cadena de supervivencia. ¿Qué ejemplifica la cadena? Que la cadena no se puede romper, no se pueden saltear los eslabones, o sea, no podemos pasar del reconocimiento y prevención temprano a la RCP de alta calidad sin haber antes activado el sistema de emergencia. Eso es lo que ejemplifica la cadena, ¿sí? Y la extrahospitalaria es reconocimiento y activación de la respuesta de emergencia, ¿sí? 911, 107 aquí en Argentina, no sé qué número es en Paraguay. Da RCP de alta calidad, aquí ya estamos hablando del territorio, digamos, estamos hablando de la vía pública, o de la casa, del hospital. La desfibrilación precoz, siempre que se debe llamar de una manera particular, que ya vamos a ver cómo, pero se debe activar el sistema de emergencia, identificando la situación, dando el lugar a conocer y pidiendo que se aproximen con un DEA, ¿sí? Con un desfibrilador externo automático. ¿Por qué? Porque inmediatamente después que hagamos la
reanimación de alta calidad, la desfibrilación precoz tiene que existir, ¿sí? Ya vamos a ver qué beneficios trae la desfibrilación precoz. ¿Por qué es importante tener un DEA? ¿Por qué es importante tener un desfibrilador y saber usarlo? Soporte vital avanzado, el cuarto eslabón, cuidado pospario y recuperación. Fíjense en acá, este es importante y acá me quiero detener en el extrahospitalario, porque el soporte vital avanzado es un soporte, o el traslado a un lugar para brindarle un soporte vital avanzado, se debe dar con un paciente que salió del paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Un paciente que recibió RCP de alta calidad, recibió desfibrilación, y una vez que sale, se debe dar soporte vital avanzado. Si llega a la ambulancia, se debe tratar en la ambulancia, arriba de la ambulancia, y no trasladar a un paciente en paro cardiorrespiratorio. Jamás se debe permitir que traslademos a un paciente en paro cardiorrespiratorio porque es un paciente que no recibe cuidados de alta calidad. Lo que dice las guías con respecto a las cadenas de supervivencia y al reconocimiento del primer eslabón es que no hay que dudar. No hay que dudar para nada, si no está seguro de la presencia de pulso, inicie los ciclos de compresión-ventilación. Las compresiones innecesarias, dicen las guías, no lo digo yo, son menos perjudiciales que no proporcionar compresiones cuando sea necesario. Retrasar el inicio de la RCP o no iniciarla en un paciente sin pulso reduce las probabilidades de supervivencia. No hay que dudar, gente. El primero que reconoce la situación debe dar la voz de alarma, ¿sí? Si te equivocaste, bueno, disculpen, ¿sí? No lo vamos a matar a un paciente que le hagamos compresiones torácicas. No vamos a generar un trastorno en el hospital por haber activado el sistema de emergencia, sino que al contrario, dimos una voz de alarma precoz para que no se retrase el inicio de la RCP. Esto es lo que hablaba con respecto, y acá nos vamos a detener, perdón, y hasta acá vamos a llegar, hasta la cadena de supervivencia en este primer paso, así vamos haciendo la amena a la presentación. Así que bueno, en el segundo vamos a empezar a hablar de lo que son, en la segunda clase vamos a empezar a hablar de lo que son los sistemas de respuesta rápida.